Por cierto, la OTAN y Rusia inician por separado esta semana ejercicios de disuasión nuclear. 60 aeronaves de la Alianza Atlántica volarán sobre el noroeste de Europa, con Bélgica como país de base en unas maniobras a que se extenderán hasta el próximo día 30. Ahora, ¿qué significan estas maniobras en medio del conflicto entre Kiev y Moscú? Diana Valido nos trae el análisis. ¿Cómo estás, Diana? Adelante. Muy buenas noches para ti, Rey, así es. El chantaje nuclear ha estado casi desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo por parte de los medios internacionales que emplean en su discurso la narrativa de que Putin amenaza con usar armas nucleares en Ucrania, pero no mencionan que han sido las tropas ucranianas las que bombardearon la central nuclear de Zaporilla. Lo que acabamos de anunciar, estos ejercicios militares de la OTAN, son la imagen gráfica de una demostración de fuerza frente a Moscú. En las maniobras participan 14 países. Desde la alianza precisaron que los ejercicios no están vinculados a ningún acontecimiento actual en el mundo. Eso es lo que dicen ellos, pero Estados Unidos sigue utilizando a la OTAN como base para financiar el armamento hacia Ucrania y que se mantenga la guerra mientras ellos observan desde lejos. Occidente tiene la vista puesta en Rusia, que también realiza sus habituales ejercicios militares a finales de octubre. Estas maniobras llamadas GROM servirán para que Moscú pruebe sus bombarderos, submarinos y misiles con capacidad nuclear. Dichas acciones ocurrirán dentro de los límites normales de lo que Rusia ha hecho en el pasado. Este es el escenario: maniobras militares por ambos lados, una guerra en el medio, Europa mostrando el efecto de las sanciones traducidas en protestas en varias naciones contra el aumento de la tarifa del gas. Sin embargo, nadie le explica a los que protestan que las sanciones fueron la iniciativa de sus gobiernos en el seno de la nación europea, de la Unión Europea, que aún es un misterio las explosiones en el sistema de gasoductos Nord Stream, las cuales suministraban gas a los que hoy ven con preocupación cómo se acerca el invierno. La OTAN ha asegurado que Ucrania tiene las puertas abiertas de la organización militar y mientras entretienen al presidente Zelensky con esa promesa, lo que hacen es enviar todo el armamento posible, pero los muertos no los ponen ellos. Entonces, ¿interesa que la guerra termine? No parece. Para que finalice la guerra tiene que parar, en primer lugar, el financiamiento occidental. Deben llegar a la mesa de negociaciones Ucrania y Rusia con una voluntad real de ambas partes y con una mediación lo más neutral posible. La realidad es que mientras más avanza el conflicto, los medios van modificando en su narrativa las causas que lo originaron. Sin embargo, la línea roja de Moscú sobre la entrada de Ucrania en la OTAN siempre fue real. El este de Ucrania y Crimea siempre fueron mayoritariamente rusos en idioma, cultura, historia y orientación política. Ucrania es el espacio físico donde se libra la guerra, pero en la práctica esto es una confrontación entre Rusia y Estados Unidos. La OTAN actúa bajo la tutela de Washington y estos ejercicios es algo así como probar fuerza y enseñar las armas, pero no deben pasar de ahí. Putin planteó hace meses que su país no tiene por qué permitir que le instalen misiles a pocos kilómetros de su frontera. Y esta idea se mantiene. La OTAN se ha expandido 5 veces desde 1990, luego de prometerle a Rusia que no lo haría. Lo que sucede hoy es el preludio de una reacción anunciada. Y como decía al inicio sobre el chantaje nuclear, Moscú ha dejado claro que cuenta con armamento nuclear, pero usarlo solo sería una opción si su integridad territorial se viera en peligro. También la OTAN tiene armamento nuclear y si revisamos la historia, Estados Unidos es el único país que ha atacado a otro con bombas atómicas. Así me despido, nos vemos mañana al mediodía.